Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Agrio y saludable. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar unas preguntas que nos han hecho los seguidores nuestros de Metabolismo TV en YouTube y en Facebook. También nos han estado haciendo preguntas. Y tiene que ver con los beneficios, las opiniones que tenemos en Metabolismo TV sobre el tema de la lima o el limón, el jugo natural de lima o limón. Pues mire, haciendo la investigación tenemos opiniones muy importantes para compartir con ustedes. Fíjense, en muchos países se utiliza muchísimo la lima. Por ejemplo, en Puerto Rico, donde yo estoy, pues básicamente no se usa el limón. Eso lo usan los americanos. Pero el puertorriqueño usa mucho la lima. De hecho, he estado en muchos países como México y demás, donde también lo que se usa es la lima. Que allá le llaman limón, pero en verdad es lima, ¿no? Y el pariente cercano de la lima es el limón. De hecho, ambos están muy relacionados. Hay inclusive personas que tratan el cáncer de forma alternativa, que lo que usan es limón. Hubo un doctor muy famoso americano, bioquímico, que puso muy de moda el tema del limón porque curaba cáncer con limón. El limón y la lima están muy relacionados y quiero ir a la pizarra un momentito para explicarle por qué son los beneficios del limón y de la lima. Fíjense, la lima y el limón tienen algo muy en común. Lo que tienen muy en común es que ambas son bien altas en potasio y en magnesio. Estos dos minerales en la naturaleza, potasio y magnesio, siempre andan juntos. La lima y el limón son especialmente altas en potasio. Dentro de las células del cuerpo, todas las células tienen sus mitocondrias, que es donde se crea la energía, y dentro de esas células, ahí lo que se supone que haya sea nada más que potasio. El símbolo K es el símbolo de potasio. Fuera de las células, cuando la célula está saludable, existe el sodio. El sodio como tal no pertenece dentro de la célula, pertenece afuera. Y el potasio pertenece adentro. Ahora, ¿qué pasa? Que el centro de vida de una célula está en su mitocondria. En esta mitocondria está ocurre el ciclo Krebs, se llama. El ciclo Krebs, que tiene el nombre del doctor que lo descubrió, que ganó un premio Nobel por ello, es el ciclo de cómo es que se forma la energía dentro de la mitocondria de una célula. El doctor Krebs, uno de los descubrimientos que hice es que de los 8 pasos que tiene el ciclo Krebs, hay 3 pasos que dependen totalmente del potasio. O sea que si no hay suficiente potasio, no se puede generar energía dentro de la célula. Muchas personas que tienen un antojo de azúcar, que les da muchas veces más de noche que de día, realmente lo que le está pasando es que sus cuerpos están bajitos de potasio. Cuando el cuerpo está bajo de potasio, está muy bajo de potasio, pasa muchas veces porque el potasio y el magnesio, donde único existen de verdad en grandes cantidades, es en las verduras. O sea, donde están los vegetales, ensalada, o sea, el pan, la carne, el queso, el huevo, la pizza, el arroz, nada de eso contiene grandes cantidades ni de potasio ni de magnesio. Ahora, donde hay mucho magnesio y potasio es en los vegetales, sobre todo los de hoja verde, que son verduras, vegetales, ensaladas. Como el público como tal no consume grandes cantidades de vegetales y ensaladas, pues todos básicamente están bajitos de potasio y magnesio. Ahora, la ventaja de cuando usted usa jugo de limón o jugo de lima, que lo mezcla con agua, digamos, y en vez de consumir un refresco azucarado o un refresco de dieta, Coca-Cola, algo de eso, usted se toma algo más natural, como decir agua con zumo de lima, agua con zumo de limón. Si usted lo prepara y por ejemplo le echa algo como stevia, que es algo que endulza, pero endulza de forma natural y saludable, usted está consumiendo algo que le está proveyendo una gran cantidad a su cuerpo de potasio y de magnesio. Cuando el cuerpo adquiere el potasio entra en las células,
saca hacia afuera el exceso de sal que haya y reduce la presión. Así que una de las cosas que hace el potasio es que reduce la presión, pero además de eso reduce los antojos de azúcar. Y reduce los antojos de azúcar porque al haber potasio ocurre el ciclo Krebs. Cuando falta el potasio no ocurre el ciclo Krebs y el cuerpo se queda con hambre y le pide azúcar. Así que si usted quiere evitar los antojos, si quiere tener una costumbre saludable, usted puede empezar a tomar agua con zumo de lima, agua con zumo de limón. Muy, pero muy saludable. A ver, además hay que saber que el potasio y el magnesio que existe dentro del zumo de lima y el zumo de limón está en su forma iónica. Esa forma iónica es la forma biodisponible, es la forma que penetra inmediatamente en la célula. No es como el magnesio, potasio, otro que usted pueda adquirir por ahí en cápsulas o lo que sea, que el cuerpo tiene que convertirlo a su forma iónica. Este que ya está dentro del zumo de lima o del zumo de limón ya está activado biológicamente, ya penetra y hace su función automáticamente, inclusive ayuda a regular los antojos de azúcar, ayuda a bajar la presión, de hecho, una de las técnicas más efectivas que existe para la acidez estomacal, acidez estomacal, es que si usted tiene acidez estomacal, de seguro está tomando menos agua de lo que debe. Pero déjeme decirle que una de las formas más efectivas que hay de controlar la acidez estomacal es usar jugo con lima o jugo con limón. Así que usted le dirá, pero ¿cómo es posible que voy a echar algo ácido y me va a quitar la acidez? Pues precisamente, lo que pasa es que la lima y el limón tienen tanto potasio y tanto magnesio que son alcalinos, que entonces le quitan la acidez del estómago. Así que en los países pobres, como decir, algunos países de tercer mundo, donde no hay medicamentos, pues una persona muy pobre tiene acidez estomacal y lo que dan es agua con jugo de lima o agua con jugo de limón y se lo quita inmediatamente. Pero es porque alcaliniza el cuerpo y neutraliza los ácidos. Así que esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.